Búsqueda contrarreloj en el Océano Atlántico. Estados Unidos y Canadá intentan encontrar un submarino turístico que se dirigía a las ruinas del Titanic. La nave desapareció este domingo y se quedaría sin oxígeno el miércoles. Nuevo tiroteo en Brasil. La policía detuvo a un joven de 21 años como presunto autor del ataque a una escuela en el estado de Paraná, que causó la muerte de una estudiante e hirió a otro de gravedad. Tenemos reporte desde Brasil. Hace un año, Gustavo Petro hizo historia al ser elegido el primer presidente de izquierdas de Colombia y lo hizo acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez. El gobierno avanza entre reformas bloqueadas en el Parlamento, escándalos y la difícil promesa de la paz total. Bienvenidos a esta edición informativa dedicada a las noticias más destacadas del continente americano. Empezamos en las aguas del Océano Atlántico, donde a esta hora Estados Unidos y Canadá protagonizan una carrera contra el tiempo para encontrar el submarino turístico Titán, desaparecido el domingo mientras se dirigía a las ruinas del Titanic. La nave de la compañía privada OceanGate llevaría 5 pasajeros y dispone de oxígeno hasta el miércoles. Alba Santana tiene los detalles. Iba en camino hacia los restos del Titanic cuando el sumergible Titán de Ocean Gate Expeditions desapareció y con él las 5 personas a bordo, el piloto y 4 pasajeros que pagaron $250.000 por persona para acercarse al pedazo de historia que representa el Titanic. El sumergible, una nave similar a un submarino pero más pequeña y con menos potencia, partió desde St. John's, Newfoundland en la mañana del domingo y emprendió un viaje de 640 kilómetros hacia el fondo del océano antes de perderse. Es una zona muy remota y es un reto llevar a cabo una búsqueda en una zona tan remota. Pero estamos desplegando todos los medios disponibles para asegurarnos de que podemos localizar la embarcación y rescatar a las personas a bordo. Entre los miembros de la tripulación, además del capitán, se encuentra el multimillonario británico Hamish Harding. En estos momentos, las principales hipótesis de lo sucedido son 2: que el sumergible haya perdido la comunicación pero siga en funcionamiento o que haya tenido un accidente. Según los expertos, las personas a bordo cuentan con un rango de 70 a 90 horas restantes de oxígeno. Sí, es muy preocupante. Tendrá algo de aire de reserva en botellas comprimidas y cosas por el estilo, pero solo durará un tiempo determinado. Para muchos es inevitable hacer comparaciones entre la suerte que corrió el famoso Titanic cuando se hundió en 1912 y la del submarino. Aunque los expertos aseguran aún hay esperanzas y posibilidades reales de encontrarlos con vida. Este lunes, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken concluyó su esperada visita a China, donde se reunió con el presidente Xi Jinping. La cuestión de Taiwán y la guerra de Ucrania fueron algunos de los temas principales en la agenda, pero el fentanilo, un opioide que causa decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos y cuyos precursores químicos se fabrican en China, también fue motivo de discusión. El fentanilo, una droga que está matando a estadounidenses a un ritmo alarmante, fue uno de los temas de la agenda de Antony Blinken durante su visita a China. Utilizado originalmente como potente analgésico, se ha convertido en una amenaza para la salud pública en Estados Unidos y en otro punto de discordia entre Beijing y Washington. El opioide sintético es el responsable de 1/3 de la sobredosis en Estados Unidos y Washington dice que China tiene parte de culpa. Creemos que el movimiento de precursores químicos para el fentanilo desde China a otros países es una cuestión importante que tenemos que abordar y sobre la que queremos que tomen medidas. Estados Unidos ha alegado que China ha suministrado los productos químicos necesarios para fabricar fentanilo a los cárteles mexicanos, que luego trafican con la droga en Estados Unidos. China, sin embargo, dijo que los precursores químicos eran ingredientes ordinarios, que se pueden conseguir legalmente. Según Beijing, Estados Unidos debería esforzarse más por controlar sus importaciones.
Sin ningún fundamento y basándose en casos individuales de paquetes postales procedentes de China en los que se ha detectado fentanilo, Estados Unidos afirma que las sustancias de fentanilo proceden principalmente de China. Estas afirmaciones carecen de fundamento y están engañando al público. En diciembre de 2022, los legisladores estadounidenses aprobaron la Ley de Resultados del Fentanilo. Según un congresista demócrata, esta exige que el Departamento de Estado colabore con las fuerzas de seguridad chinas, mexicanas y de otros países para trabajar en la detección de drogas sintéticas. La semana pasada, Washington y Beijing habrían reanudado las conversaciones sobre el control de drogas por primera vez en meses, un tímido intento de cooperación entre los dos rivales. Vamos ahora a Brasil porque un nuevo ataque en una escuela dejó una estudiante muerta y a otro herido de gravedad. Los hechos ocurrieron en el municipio de Cambé, esto es en el estado de Paraná, al sur del país. Según las autoridades, el autor es un exalumno de 21 años que ya fue detenido, pero todavía se desconoce el motivo del crimen. Se trata del quinto ataque en una escuela de Brasil en lo que va del año. Y previamente nuestra corresponsal Valeria Sacone nos contó a qué responde este aumento de la violencia armada en el país. Los principales expertos de Brasil apuntan a dos causas para explicar la escalada de la violencia en las escuelas de Brasil. Por un lado, la proliferación de armas durante el mandato de Jair Bolsonaro, cuando más de 1 millón de armas llegaron a manos de coleccionistas, cazadores y tiradores deportivos gracias a las nuevas leyes. El gobierno de Lula ha lanzado una campaña para registrar de nuevo todas las armas, tener un control y evitar que esas armas estén en manos de personas peligrosas o que circulen de forma ilegal. Pero hay otra causa, sería el efecto emulación potenciado gracias a las redes sociales. Lo hemos visto en este caso del Paraná con el cuaderno que llevaba el asesino. Por esta razón, los principales medios de comunicación de Brasil han alcanzado un acuerdo para no revelar la identidad de los autores de esas masacres escolares y así reducir su fama. Y por otra parte, el Congreso de los Diputados está discutiendo un proyecto de ley que quiere obligar a las grandes plataformas a realizar una verdadera moderación de los contenidos violentos en las redes sociales y también de la publicidad asociada a la violencia. Por un lado, las grandes plataformas como Telegram o Google están haciendo campaña contra el gobierno de Lula. Por otra parte, los bolsonaristas y en general los liberales le acusan de querer implantar una censura, pero los principales expertos en tecnología en sociología dicen que si Brasil consigue aprobar esta ley, estaría en la vanguardia mundial en lo que es moderación y control de los contenidos violentos en Internet. Hace exactamente un año, Gustavo Petro y Francia Márquez fueron elegidos como primer presidente y primera vicepresidenta de izquierdas de la historia de Colombia. Asumieron el cargo en agosto y desde entonces el trabajo del Ejecutivo ha estado marcado por el proyecto de la paz total, el intento por aprobar ambiciosas y polémicas reformas, así como por las remodelaciones súbitas de gabinete. Previamente hablamos con el politólogo y analista internacional Manuel Alejandro Rairán sobre cómo Petro puede lograr el cambio que prometió. Bueno, yo creo que tiene que tener varias estrategias. La primera de ellas es que tiene que mejorar sus estrategias de comunicación. Creo yo que no ha sido acertado en la manera como se ha expresado el presidente y la vicepresidenta por sus redes sociales. Entonces creo que tienen que ser más asertivos y estratégicos en ese aspecto. Lo segundo, creo que tienen que crear una estrategia que movilice mucho más el gabinete con el Congreso para poder dar, digamos, abierta discusión a las reformas. Y en el tercer caso, en el sentido de las calles, yo, pues, digamos, creo que obviamente el presidente quiere reforzar su capital político electoral, que fue el que lo llevó a las calles, sin eso desconocer que el otro 49% de la población pues no lo apoyó a él, ¿vale? Creo yo que en relación con eso, él tiene el derecho de seguir manteniendo su apoyo de su electorado, pero tiene que tener cuidado en no caer en tratar de suplantar el estado de opinión con el Estado de Derecho. Creo que aquí el presidente tiene que tener claro que el Estado de Derecho tiene que primar por encima del estado de opinión y de las calles, y que por el contrario tiene que seguir abriendo estos espacios de discusión y de debate, no solamente en el Congreso, no solamente con los jefes políticos de los partidos, sino creo que también tendría que abrir más espacios políticos para escuchar las diferentes voces de la sociedad colombiana.
Hasta aquí las noticias.